Bueno, y vamos a seguir profundizando en estos temas con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Le damos la bienvenida a CNN Prime. Gracias por acompañarnos, ministro. Hola, Mónica. Muchas gracias a ti por la entrevista. Sí, ¿en qué lugar se encuentra? Estoy en Mayoa, Perfecto. en la región de O'Higgins. Me gustaría preguntarle si pudiéramos hacer un balance en general de las pérdidas que ha dejado este sistema frontal en el país y los afectados antes de hablar de esta alianza público-privada que va a trabajar en la recuperación. Bueno, como tú sabes, Mónica, las pérdidas son diversas y todavía es temprano para saber las pérdidas de carácter más productivo. Ya sabemos, tenemos una muy buena cuantificación de las pérdidas de casas, por ejemplo. Entonces, sabemos que hay algo así como 1.500 casas totalmente destruidas y unas 5.000, un poco menos, de casas con algún nivel de afectación, pero como pudimos ver de manera muy clara durante el incendio, los incendios que tuvimos en el verano, todo el proceso de catastro productivo y saber la afectación, que en este caso va a ser una afectación principalmente rural, del mundo agrícola, eso nos va a tomar un poco más de tiempo y justamente mañana, en conjunto con el ministro Valenzuela, el ministro de Agricultura, vamos a hacer el lanzamiento del catastro que vamos a hacer para efectos productivos. ¿Y cuánto tiempo más o menos se demora un catastro productivo? Más o menos, ¿cuánto tiempo se demora para ir a lo siguiente? Bueno, ahí hay dos mundos que hay que distinguir. El mundo más urbano es algo que lo vamos a saber en menos de una semana. Claro, así nos sucedió la vez pasada. Y en el caso del mundo rural puede ser que nos tome un par de semanas probablemente tener un catastro más definitivo. Ya. Le pregunto entonces, ¿en qué va a consistir, si nos pudiera resumir, esta alianza público-privado para trabajar en la recuperación? Obviamente que se prepara desde antes, pero entra en acción cuando ya está bien determinado el mapeo de los afectados, los lugares y las necesidades. Bueno, lo primero que me gustaría señalar antes de la alianza público-privada, que es muy importante, de hecho lo promovimos hoy día en la mañana, es señalar que cuando uno conversa con los afectados, tuvimos recién una reunión en Sagrada Familia, en la región del Maule, y ahí pudimos conversar con un conjunto amplio de agricultores, con presencia de todos los parlamentarios, del alcalde de Sagrada Familia, y la verdad uno se da cuenta que en los temas productivos hay desafíos tanto de infraestructura, que ya han empezado a ser trabajados por el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, proteger las barreras que existen en los ríos para efectos de que no haya nuevos desbordes, incluso fortaleciendo la situación anterior y además desarrollando los canales para que se puedan canalizar justamente las aguas en las próximas cosechas. Y después está el apoyo directo a los productores propiamente tal. Ahora, ¿en qué consiste esta alianza público-privada? Nosotros hoy día en la mañana fuimos antes de viajar a Maule, estuve en Pudahuel, en que nos acompañaron altas ejecutivas tanto de Coca-Cola, de SMU y también de CCU, y en conjunto esperamos poder lanzar un programa conjunto, complementario, para apoyar a todos los almacenes y restaurantes que se han visto afectados. Nosotros ya hace mucho tiempo estamos trabajando con estas empresas en un diseño de un programa que apoye a gran escala a los almacenes en Chile, y en el medio de ese trabajo nos pilló estas inundaciones y por tanto las llamamos. Digo las llamamos porque son gerentas, algo muy bueno que no se ve tanto en muchas empresas, ¿no es cierto? Así que muy, muy positivo, las llamamos y ellas tuvieron una excelente disposición y hoy día fuimos juntos a recorrer la zona de los guindos de Pudahuel, donde pudimos ver in situ la situación y mañana van a tener una reunión en conjunto con la subsecretaria y yo voy a seguir recorriendo. ¿Y ahí se traspasa experiencia, se hacen compras preferentes? ¿Qué es lo que se hace? ¿En qué consiste esta ayuda? ¿Cómo se levanta productivamente? Aparte, me imagino... Me refiero, ¿en qué aportan los privados? ¿Cuál es como, no sé si transmiten conocimiento, como le decía yo, no sé, compra preferente o qué? ¿En qué ayudan los privados? Y también que nos detalle un poco, porque también hay ayuda directa para los pequeños y medianos, sobre todo, que han sido damnificados. Sí, a ver, la alianza público-privada y en particular el aporte de los privados puede ser en distintas dimensiones, algo que tenemos que conversar mañana, pero déjeme comentar algunas de ellas. Primero,
ellos tienen una muy buena red. Estas empresas tienen más de 100.000 almacenes que trabajan con ellos. De los 160.000 almacenes, algunas de estas empresas grandes pueden tener 120.000, 130.000 almacenes que trabajan con ellos. Por lo tanto, tienen una muy buena red y ellos venden a través de sus almacenes. Por lo tanto, no solo esto tiene que ver con un tema de responsabilidad social, sino también de fortalecer a los almacenes que son sus cadenas de venta. Entonces hay una alianza virtuosa que ocurre en estos casos. Lo segundo es que cuando conversábamos hoy día, en particular con Lorena, que era dueña de un almacén, restaurante en la parte de Los Guindos, Lorena nos decía que lo que necesitaba con mayor prontitud era ayuda para poder limpiar su local, sacar el barro del local, ¿no? Antes de que el barro se pusiera más duro y por lo tanto fuera más fácil, fuera más difícil, sacarlo, y eso le iba a permitir cuantificar los daños y partir del proceso de recuperación. Entonces hay cosas urgentes que tenemos que hacer y cosas más de mediano, largo plazo de fortalecer estos almacenes. En todo ese proceso es posible que estas empresas ayuden, pero a mí no me corresponde, por supuesto, hacer esos anuncios porque es algo que tendrán que decir aquello. Nosotros mañana nos vamos a juntar para poder conversar los detalles. Y me imagino además que también hay escalonamiento o niveles según de afectación, la cantidad también de apoyo directo que va a haber para los emprendedores. Bueno, le puedo comentar qué es lo que hicimos en el caso de los incendios, porque creo que es una buena aproximación. De ahí como que voy pensándolo, justamente. Claro. Lo que hicimos en ese caso fue tener, como tú bien señalas, distintos tipos de instrumentos dependiendo del nivel de daño y también del tamaño de la empresa. Entonces, hubo algunos, para daños menores, hubo aportes directos que están siendo ejecutados a través de Cercotec. Y para daños mayores, que podían involucrar en algunos casos inversiones de más de 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, en esos casos lo que estamos proponiendo, lo que propusimos en el caso de incendios fueron instrumentos de Corfo, en los que Corfo financia una parte y la otra parte la financia el privado, ya sea a través de su ahorro o a través de créditos blandos que también generamos a través de Banco Estado y otros bancos. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora, aquí hay una parte bien importante, por lo que comentábamos al principio, que es principalmente agrícola, y eso va a operar a través de INDAP y la Subsecretaría de Agricultura, que tiene un conjunto de instrumentos. Piensa tú que muchos de los créditos que tienen estos agricultores y agricultoras son créditos de INDAP. Y por lo tanto es otro instrumento que se tiene para poder apoyarlos a ellos. Brevemente, porque queremos ir a otros temas también. ¿Ha habido solamente ofrecimientos de empresas particulares o gremios, por ejemplo, como la SOFOFA o la CPC, también se han puesto en contacto con el gobierno? ¿Hay algo de eso o no todavía? Bueno, hoy día hubo una reunión la ministra de Obras Públicas y la Cámara Chilena de Construcción para también coordinar algunas tareas. Yo iba camino a esa reunión, pero producto de los atochamientos que existen no alcancé a llegar a la reunión. Solo pudimos conversar al final, pero sí estamos trabajando en conjunto con distintos sectores del mundo privado y además el Ministerio de Hacienda tiene un mecanismo que es un mecanismo de donaciones que se activa para cada una de las emergencias o de las catástrofes que tenemos de esta naturaleza y a través de ello también pueden aportar los privados. Así que nuestro llamado, por supuesto, es que se comuniquen con nosotros si quieren hacer estas ayudas, sobre todo las ayudas que tienen que ver con lo productivo, que es lo que vemos desde el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía. Ministro, quisiera preguntarle si el presidente de la República le pidió también a su ministerio que revisara todos estos convenios que tienen los organismos con instituciones, ONG, a raíz, obviamente se lo estoy preguntando, el caso Democracia Viva, porque entiendo que el presidente hizo un llamado a todos los ministerios y quisiera preguntar, evidentemente, entonces también, si se lo hicieron a usted, a todos, y si van a trabajar en eso, en cuánto tiempo van a tener una revisión para descartar o confirmar o alertar si es que hay irregularidades. Sí, como ha quedado claro en términos públicos, primero quiero señalar que, como ha dicho el presidente, todos estos actos que han estado identificados en particular con esta fundación son actos totalmente condenables. Aquí no hay que tener ninguna medias tintas. Cuando uno ve, de hecho, en las emergencias, ve el rol del Estado, lo importante que es el Estado para apoyar a las familias, a los agricultores, uno se da cuenta que hay que cuidarlo, ¿no es cierto? Y una de las formas básicas de cuidarlo es ser implacable con cualquier tipo de
de comportamiento de esta naturaleza y que el gobierno contribuya de la mejor manera para que se puedan hacer todas las investigaciones. Y parte de eso es, por supuesto, hacer una revisión general. Tú sabes que, digamos, tratos con fundaciones es algo que ha existido siempre. Es muy masivo en todos los gobiernos, es una de las formas a través de las cuales actúa el Estado, y también es importante distinguir quiénes han tenido este comportamiento de todo el resto, porque tenemos que cuidar esas formas de trabajar y, por supuesto, vamos a revisar todo lo que haya que revisar. Usted mismo lo decía, hay que ser implacables, por lo tanto es bueno ponerle nombre a las cosas, ¿no? Nombre no me refiero necesariamente de persona. Entonces quisiera preguntarle cómo define usted el caso de Democracia Viva y cómo cree que golpea al gobierno en un gobierno con partidos más jóvenes y que prometieron terminar con estas malas prácticas, y a mí no me gusta, como estamos hablando, ponerle nombre, terminar con la corrupción o al menos ser implacables con aquello. Entonces, ¿cómo define usted el caso de Democracia Viva? Para usted se trata de, ¿es corrupción? ¿Es qué? ¿Y cómo cree usted que golpea al gobierno? Bueno, yo creo que son hechos gravísimos que todavía no sabemos si hay actos delictuales o no, y por eso es muy importante que se investigue, pero más allá, habiendo o no habiendo hechos delictivos, por lo que ya sabemos, me parecen actos gravísimos que merecen toda la condena política, antes de digamos, la arista más bien penal. Lo que yo he visto, me parecen que efectivamente constituye actos de esa naturaleza, por los antecedentes que yo conozco, pero creo que eso es importante que se revise con calma por las instituciones que corresponden. Porque se lo preguntaba porque... Ahora... pero perdón, déjeme hacerle una puntualización, porque cuando le pregunto si es corrupción, no le estoy preguntando si es delito, porque hay cosas que no están penadas por la ley y que igual son formas de corrupción. En este caso, que un amigo le entregue a otro amigo, desde una seremía a una fundación, fondos, teniendo un conflicto evidente de interés, para muchos nos parece que es una forma de corrupción. Por eso se lo pregunto más allá del tema delictivo que lo determinan los tribunales. Por eso usted me dice, sí, usted cree que hay hechos que son constitutivos de hechos de corrupción. Estoy de acuerdo con usted y estoy de acuerdo además con la distinción que hace entre, digamos, actos que uno, más allá de si son o no son legales, ¿no es cierto?, parecen totalmente cuestionables y en los términos que tú señalas. Estoy totalmente de acuerdo con esa expresión, y creo que lo importante acá es, por supuesto, tratar de evitar estos actos siempre, pero me parece que tan importante como aquello es condenarlos rápido y de forma muy categórica, como ha hecho el gobierno. Aquí no ha importado quién, ni qué partido, ni de dónde eran militantes, ni quién eran estas personas. El gobierno desde un comienzo ha sido muy claro en esta materia, desde el presidente hacia abajo. Disculpe, ministro, pero no tanto. Eso es lo que me parece importante. No sé si al principio tan claro, porque al principio hablaban de error de criterio y de error político, y no sé cuándo puede ser solo un error de criterio o un error en no medir las consecuencias políticas, el hecho de que entre dos personas que se conocen, que son amigos, se adjudiquen dinero, teniendo además en común a una diputada, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. O sea, si eso es solo un error político respecto de las consecuencias que puede generar y es solo un descriterio, parece que al comienzo se fue más suave de lo que se debía hacer. Bueno, fueron apareciendo más antecedentes a los días, pero si usted revisa las declaraciones que ha hecho el presidente y las declaraciones que han salido del gobierno, porque aquí ha habido una cosa del gobierno... No, me refería a la vocera, que el gobierno. ¿no? Las declaraciones que han salido del gobierno, y en particular cuando el presidente se ha referido a esta materia, ha sido muy duro y muy claro, y yo creo que es lo correcto, que se sea de esa manera, ¿eh? Y por supuesto hay que revisar todo lo que haya que revisar, hay que entregar todos los antecedentes que se deban entregar, hay que nombrar las cosas por su nombre, y hay que además esperar que se pueda resolver judicialmente los casos que así lo meriten. O sea, por su nombre esto es corrupción. Le señalé que estaba de acuerdo respecto a ese punto. Ahora, le quiero preguntar por un caso específico, que es una denuncia. Aquí me gusta dar siempre los créditos y no correr con colores propios. Mega Noticias, en una investigación, hace una denuncia, y es respecto de Patricio Vallespín
que es el gobernador de los lagos. Para ser súper preciso, ser gobernador es un cargo de elección popular, no es un funcionario del gobierno. Entonces, por eso quiero ser súper preciso en lo que le voy a preguntar. Entonces, Patricio Vallespín, que es independiente, exdemócrata y cristiano, y de independiente, gobernador de los lagos. Bueno, pero resulta que el GORE, el Gobierno Regional de los Lagos, usted me dirá, ¿por qué me están preguntando a mí? Voy a explicarle por qué le estoy preguntando a usted. Porque el Gobierno Regional de los Lagos adjudica el 2022 como 8.000 millones de pesos. El 46% de esa cifra, o sea, harta plata, va a 3 fundaciones. 1.628 millones a la Fundación Chinquihue. Todo esto es información que doy el crédito es de Mega Noticias y que es admitida por Vallespín. Ahora, ¿qué es importante y por qué le pregunto a usted? Porque lo que es llamativo, a lo menos para ser suave, es que el presidente de esta fundación, de la Fundación Chinquihue, es Patricio Vallespín. Usted me seguirá diciendo, ¿y por qué me sigue preguntando a mí? Porque el vicepresidente es Luis Cárdenas Mayorga, que es el Seremi de Economía de la región. Entonces yo quisiera preguntarle si usted tenía esta información, si es efectiva, si ya le ha pedido explicaciones a él o si no, ¿qué va a hacer? Porque que un Seremi de Economía esté como vicepresidente en una fundación a la cual el mismo gobierno regional, presidido además la fundación por el gobernador, le adjudica 1.600 millones de pesos y donde ya hay además desde el 2019 denuncias, parece bastante grave, ministro, para ser honesta. No conozco estos antecedentes que usted me comenta. Voy a referirme a la parte que a mí me compete, que es la parte de la seremía. Sí, claro. Por supuesto que voy a pedir que se recaben antecedentes y voy a ver si lo que usted me señala efectivamente ocurrió durante el periodo que se señala. Pero preferiría no darle una opinión respecto a un tema que desconozco, porque Ya, nunca lo había pero escuchado. ¿le parece a lo menos que de ser efectivo, porque es 2022, entonces cabe, digamos, dentro del periodo de la Seremía de Economía? No sé si a usted le parecería bien o no, le parece grave o no, preocupante o no, si es que esto se confirma que sea vicepresidente de una fundación que recibe dinero desde el propio gobierno regional. Mire, prefiero revisar el tema y no dar una opinión respecto a un reportaje en particular, pero pierda cuidado, Mónica, si hubiera cualquier antecedente de alguien del gobierno, ya sea del Ministerio de Economía o del espacio que sea, que esté aprovechando alguna cuota de poder, algún espacio de poder para un beneficio personal, por supuesto que eso es totalmente condenable y yo creo que en esto hay que ser muy claro, eso no tiene espacio en nuestro gobierno. Ya, pero ustedes lo van a investigar entonces, eso sí nos puede decir, ese compromiso sí está, que ustedes lo van a investigar. Por supuesto, nunca había escuchado lo que usted me comenta, pero por supuesto lo voy a revisar con prontitud. Perfecto, quisiera ir cerrando preguntándole, hace algunos días en el aniversario Convergencia Social, para que la gente sepa, usted no es de Revolución Democrática, usted es de Convergencia Social, que es otro de los partidos del Frente Amplio, que es el partido además en el cual milita el presidente de la República. Y en ese aniversario el presidente planteó una tesis que ha rondado bastante tiempo en el Frente Amplio, esta idea de juntarse todas las colectividades en un solo partido, en un solo gran Frente Amplio como una colectividad. Yo quisiera preguntarle, por un lado, porque siempre, durante mucho tiempo fue Revolución Democrática el partido puntal, de alguna manera, al Frente Amplio, ¿no? Después Convergencia Social fue también sacando más parlamentarios y subiendo en importancia. Pero la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad después de este escándalo en Democracia Viva, donde hay varias ramificaciones con hartos integrantes de Revolución Democrática, ¿hay alguna posibilidad o se atrasa, se entorpece, se dificulta? Porque cuando uno conversa en off con personas incluso de Convergencia Social y de otros partidos del Frente Amplio, dicen, o sea, ¿qué posibilidad hay de juntarse con Revolución Democrática en estos momentos? ¿Cómo afecta este proyecto político del Frente Amplio y la posibilidad de juntarse en un solo conglomerado? Mire, yo creo que la discusión respecto a la forma de organización de los distintos partidos del Frente Amplio es una discusión que corresponde principalmente a su militancia y no me gustaría ahondar mucho en aquello, pero sí, para no correrme totalmente de la pregunta, te diría que yo comparto la opinión que manifestó el presidente en su minuto, en el
en el acto de los 4 años de convergencia social. O sea, ¿usted no tendría problema en juntarse con RD aún en medio de esta coyuntura? Usted, en lo personal. No, le insisto, creo que esta es una discusión de más largo plazo, ¿cierto? Yo comparto esa visión general que presentó el presidente en su minuto. No me gustaría ahondar porque creo que es una conversación que tienen que dar la militancia en cada uno de los espacios y yo tengo un rol distinto dado mi participación en el gobierno. Pero sí creo que es suficiente información decir que comparto esa opinión. Sí, cierro con algo muy breve, si me lo pudiera contestar muy breve. Ya he escuchado como 4 personas, algunas en on, otras en off, que cuentan, dicen, esto de las fundaciones se hacía hace mucho tiempo, desde el 2019, por ejemplo, en tema de habilitación habitacional en campamento, que van a poner antecedentes a disposición y que hay que ver todas las fundaciones hace mucho tiempo, y surge un temor que comiencen a destaparse muchas más cosas y que al final tengamos, para beneficio de todos los potenciales involucrados, un neteo de corrupción, como ocurrió en el caso de SQM, donde al final básicamente se dio un manto de impunidad cuando afectó a todos. Que llegara a pasar eso finalmente y que no se investigue nada, ¿qué efecto también tendría para la democracia? Porque los que tuvo los escándalos de corrupción anteriores fue bien brutal y poco estudiado incluso. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta muy, muy importante, Mónica. Comparto la preocupación y lo importante para evitar justamente lo que usted señala es evitar a toda costa la impunidad y no tener ningún freno a criticar esto cuando ocurra. Es muy importante que lo digamos de los distintos sectores y que no ocurra que cuando pasa en un lugar los defiendan los de ese lugar y cuando pasa en el otro lugar lo defiendan los del otro lugar y solo se critiquen de forma cruzada. Aquí lo importante es que cuando ocurre, más allá de la profundidad o la gravedad de aquello, exista una condena fuerte, sobre todo de las personas del mismo sector donde aquello ocurre. Creo que eso es lo más importante. Y por lo menos de nuestro lado jamás va a existir ningún interés de netear nada. Aquí lo importante es que quienes cometen actos de este tipo tengan que responder por aquello, primero políticamente y judicialmente si corresponde. Así lo esperamos los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo.